Con su permiso, presidente. El acceso a la justicia es uno de los derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución, que como legisladores debemos garantizar a todos los mexicanos sin importar la condición social, étnica o religiosa. De la reforma constitucional del 2001 en materia de derechos de los pueblos indígenas y posteriormente la de 2011 concerniente a los derechos humanos, se deriva que las leyes mexicanas procuren un valor significativo a los derechos lingüísticos de los pueblos y comunidades indígenas, en especial en los casos en los que la autoridad inicia algún tipo de procedimiento jurídico sobre cualquier ciudadano miembro de estos pueblos, para que éste pueda ser asistido por un intérprete que le brinde la posibilidad de entender claramente las acusaciones, señalamientos o requerimientos de la autoridad. Tan solo en la península de Yucatán, donde se encuentra mi estado, Campeche, alrededor del 15% de la población habla maya, la segunda lengua indígena que más se habla en México, después del náhuatl. Y es un valor que como mexicanos debemos preservar y proteger al ser parte de nuestra identidad. Sin embargo, es fundamental garantizar a todos los mexicanos el cumplimiento del debido proceso y sobre todo a los que viven bajo los usos y costumbres de alguna comunidad indígena. México es una nación multicultural. Así lo reconoce el artículo 1 de nuestra Constitución y las implicaciones que ello tiene en nuestro marco jurídico son realmente trascendentales, pues ese artículo constitucional supone que en todo momento debe contemplarse que existen diversos usos y costumbres que cohabitan en el territorio nacional. Luego entonces, siendo los usos y costumbres ley, estos deben ser respetados a cabalidad dentro de nuestro Estado de Derecho. En ese sentido, el acceso a la justicia por parte de los pueblos y comunidades indígenas es un tema que debemos mejorar y debemos trabajar desde algo que es básico, la lengua y el conocimiento pleno de sus usos y costumbres dentro de todo proceso judicial. Hace pocos meses aprobamos una reforma a la Ley Federal de Defensoría Pública que obligará a que el Instituto Federal de Defensoría Pública a trabajar de manera coordinada con traductores e intérpretes, así como a celebrar convenios para promover la formación de defensores públicos y de asesores jurídicos bilingües indígenas. Sin embargo, en el informe anual 2012-2013 de este mismo instituto, señala que durante ese periodo defendieron en todo el país 1,933 casos donde fue requerido un intérprete lingüístico, lo cual se logró con 23 intérpretes solamente. De suerte que si se distribuyen esos 1,933 casos de manera equitativa entre esos y especialistas, a cada uno le correspondieron 84 casos. Lo cual a todas luces es excesivo si se considera la movilidad que estos deberían de tener para cubrir todas las regiones del país, razón por la cual la defensa muy probablemente fue y sería inconsistente al no darse abasto los especialistas para atender estos asuntos. Asimismo, el informe reconoce que esos 23 intérpretes conocen solo 20 compañeras y compañeros senadores de las 68 lenguas indígenas y 364 variantes que existen en nuestro país, mismas que se encuentran reconocidas en el catálogo de lenguas indígenas nacionales del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Por otra parte, el informe señala que en el último año se amplió la plantilla de intérpretes de 14 a 23 y que se hizo priorizando, no más garantizando, que los intérpretes tuvieran formación en derecho penal y mucho menos en la cultura y los usos y costumbres de estas comunidades. Esto es alarmante, porque demuestra que ha habido casos en los que los indígenas mexicanos no han contado con los medios necesarios, en este caso intérpretes o traductores, que les garanticen una buena y oportuna defensa. Lo cual, además de disminuir la calidad de nuestra justicia, se comete un acto discriminatorio porque existe un trato diferenciado a la población que pertenece a una comunidad indígena. Esto lo ratifica un estudio presentado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México, donde se determinó que más del 60% de indígenas que tuvieron necesidad de contar con un traductor dentro del proceso penal en la declaración preparatoria, solo se solicitó u ordenó ese servicio en el 11% de los casos del fuero común, a pesar de que 91% de estos encuestados hablaban una lengua indígena. Sin duda esto no puede continuar así. En virtud de que con la promulgación del Código Nacional de los Procedimientos Penales se establece la oralidad de los juicios y además se exige que estos solo tendrán lugar cuando en el caso de ser necesario se encuentre presente el intérprete o traductor. Por lo tanto, es menester erradicar ese tipo de inconsistencias antes de que se convierta en un problema que haga ineficiente y discriminatorio nuestro sistema judicial. Con esta iniciativa, los exhorto
a sumar acciones para que las comunidades indígenas tengan un efectivo acceso a la justicia y se coadyuve a la erradicación de todo tipo de discriminación. Esta propuesta coadyuva sin lugar a dudas a la consolidación de las modificaciones que se han aprobado recientemente a fin de asegurar un verdadero cumplimiento a lo estipulado en nuestra Constitución y en las recomendaciones internacionales, que no son otra cosa que garantizar la seguridad jurídica de todas y todos los mexicanos, incluyendo nuestros pueblos y comunidades indígenas. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a esta honorable soberanía lo siguiente. Proyecto de decreto en la cual se reforma la fracción séptima del artículo 14 y se adiciona una fracción octava y novena al mismo artículo de la ley para prevenir y eliminar la discriminación, para quedar como sigue. Fracción séptima, garantizar a lo largo de cualquier proceso legal el derecho a ser asistidos, si así lo solicitan, por intérpretes y defensores que tengan conocimiento en su lengua, cultura, usos y costumbres. Fracción octava, promover el establecimiento de institutos estatales de formación de intérpretes que se especialicen en las lenguas, usos y costumbres de los pueblos indígenas de acuerdo al catálogo de lenguas indígenas nacionales del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Y fracción novena, implementar campañas de comunicación a través de las cuales se difundan a la población en general la lengua, los usos y costumbres de las comunidades indígenas que habitan en el territorio nacional. Por su atención, muchas gracias.